A continuación, presentaré el tema origen de la enfermedad desde la perspectiva de la biología celular. Comencemos. Recordemos qué es lo que estudia la biología celular. La biología celular estudia la vitalidad de la célula. ¿Y qué es la célula? Es la base fundamental de nosotros los seres vivos o pues la base fundamental de todo organismo. Y para estudiar el origen de la enfermedad nos vamos a ir en específico a estudiar a la célula, pero no una enfermedad en particular, sino cuáles son los factores que dan o que propician la enfermedad en el organismo. Y pues bueno, así como la célula es la base fundamental, tenemos que la célula va a ser la unidad ya sea de salud o de enfermedad. Este gran contraste se debe a la definición de cada uno de estos conceptos. Así que nos vamos a preguntar ahora, pues, ¿qué es gozar de una salud, ¿no? De buena salud. O, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la salud como lo siguiente. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente, pues, es la ausencia de afecciones o enfermedades. Es por ello que a nivel de célula vamos a encontrar que todo tiene que estar funcionando lo más normal, ¿no? Todos los organelos en funcionamiento, los genomas bien leídos, la membrana funcionando excelente, las mitocondrias generando energía, todo lo que es el metabolismo de la célula está funcionando perfectamente y eso nos hace, pues aquí puse una imagen de una célula feliz, ¿no? Una célula sana. Por el contrario, tenemos la definición de lo que viene siendo enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Es la alteración o desviación del estado fisiológico. Fisiológico es de funcionamiento en uno o varias partes del cuerpo. Nuestro cuerpo en específico viene siendo este organismo que es la célula, entonces sería una falla, una alteración en alguno de sus organelos, ya sea por causas generales, ya sean pues que son conocidas, manifestadas a partir de síntomas y signos. Y pues su evolución es más o menos previsible, es por ello que se le da un diagnóstico y un tratamiento. Y bueno, aquí puse una célula enfermita, lo que conocemos como aparentemente, ¿no? Cómo es que se ve una célula, la podemos ver ya necrosada, con falta de oxígeno, no están funcionando bien todo lo que viene siendo sus procesos. Y pues pasando a qué es lo que va a detonar, ¿no? ¿Qué es lo que interviene para que las células se encuentren en un ambiente sano? Está esto que le pertenece al terreno biológico, que para que se dé las condiciones de salud debe de estar libre de tóxicos y en un estado de equilibrio. Pero por el contrario, su contraste es que en el terreno biológico si está lleno de toxinas o en un estado de desequilibrio, va a representar pues enfermedad. Me gustó esto que encontré que expresa Bruce Lipton, y permítame leérselos, y dice, si pongo al ser humano en un entorno nocivo, igual que la célula también enferma. Si lo trasladas a un entorno sano, entonces sana. Por tanto, la medicina culpa a las células por la enfermedad y trata de cambiar la química de las células. Pero ese no es el problema es el entorno. ¿Y quién es él? Es un biólogo molecular, es quien demuestra experimentalmente la visión alternativa de la influencia del entorno. Alternativa que últimamente ya se ha vuelto bastante popular, ya que antes solo se tenía que, bueno, la enfermedad se empezaba a manifestar en la célula era la que estaba enferma y era ahí como es que el cuerpo, el organismo era el que enfermaba y hoy por hoy nos damos cuenta que hay factores que vienen del entorno que son los causantes, ¿no? De la enfermedad del organismo. Y esto es la famosísima triada ecológica.
con la cual pues trabajamos lo que viene siendo la historia natural de las diferentes enfermedades, de las diferentes patologías, y esta tiene 3 personajes bien importantes. Es el agente causal, el ambiente y el huésped de la enfermedad. Esto va a tener una afectación en el equilibrio biopsicosocial. Otra triada también muy interrelacionada es la comunicación que existe entre cerebro, la psique y los órganos. Si bien cada vez que tenemos una afectación en alguno de nuestros órganos, la actividad cerebral que se evidencia en los diferentes estudios es muy notorio cómo hay actividad cerebral dependiendo de dónde está el órgano afectado. Y la psique tiene que ver con todo aquello que no es, que es intangible, es todos esos pensamientos que pues vienen a ser parte del proceso de la enfermedad. Emociones también, entra ahí algo del sistema nervioso, y es importante mencionar que al haber interrelación entre estos 3 factores, cerebro, psique y órgano, hace factible o desgraciadamente esto es lo que nos viene a enfermar y hay pérdida total del equilibrio biopsicosocial. Bueno, aquí en este diagrama, como lo comentaba, pues la biología como tal, bio es vida, logía es estudio de la vida, y la vida dentro de una célula se ve igual de afectada que como nos vemos nosotros como organismo. Y es que en ella debe haber hay un ambiente, hay también órganos que al nivel celular pues son los organulos, hay todo un sistema que está funcionando, la psique, que nosotros pues como organismo le estamos mandando señales y es lo que nos lleva a tener las manifestaciones de diferentes enfermedades. El siguiente diagrama, tú me vas a decir, oye, pero que o sea, eso ya se va mucho como a la psicología, ¿qué tanto tiene que ver con el origen de la enfermedad estudiada desde la biología celular? Y es que ya tiene que ver mucho, porque muchas de las alternativas ya para el tratamiento oportuno de varios de los padecimientos se ha notado gracias al estudio de cómo acompañamos la terapia con el tratamiento. Nos damos cuenta que evidentemente hay pues progreso hacia un estado de salud óptimo. Y esto nos lleva a, les voy a describir esto, ¿no? Que es la percepción que tenemos de la realidad. Si bien no todos tenemos la misma percepción de la realidad, la situación es básicamente lo que está ocurriendo, pero la realidad 2, en orden, la vamos a percibir por el código biológico, las experiencias, aprendizajes y la cosmovisión. Ya de ahí nos vamos a lo que viene siendo la evaluación de la situación, que ya se divide en 2, ya sea conflicto biológico o no conflicto biológico. Y ya al final del diagrama encontramos los que les comentaba de psique, cerebro y órgano. Por último, pero no menos importante, vamos a encontrar cómo es que se dan estas patologías en el organismo y todo comienza en la célula con el mal funcionamiento, pero pues esto tuvo que tener a alguien que lo haya estudiado. Y es por eso que aquí está Robert Cremack. Él estudia la patología celular. Él nace en el año de 1815, fallece en 1865. Él aportó bastante acerca de la patología. ¿Y qué es la patología? Es el estudio que refiere al origen, es el estudio de las enfermedades, y la patogénesis se refiere al estudio del origen de la enfermedad. Es origen de la enfermedad, patogénesis. Y pues gracias a la patología celular es que tenemos todos descubrir de
las afectaciones que empieza a tener la célula. Y tú me dirás, pero ¿qué tipo de enfermedades? Vaya, si nos vamos en específico, dependiendo de cada uno de los orgánulos o dependiendo del tipo de célula, porque hay una cantidad bastante amplia de los tipos de células. Existen células neuronales, células epiteliales, células cardíacas, de diferentes partes de nuestro organismo, pero todas ellas van a presentar patologías que son lo que nos lleva a tener patogenias que nos llevan a estar enfermos, ¿no? Estar ya en el estado de enfermedad. Y bueno, aquí añadí algunas imágenes, una neurona, una célula de cáncer en su contraste en comparación con una célula sana. Y aquí comenzando a describir esta imagen, se puede ver evidentemente que la célula cancerosa tiene otra coloración, mientras que la célula normal y sana se encuentra en color más rosado. Además que la célula cancerosa empieza en una proliferación atípica, hay una mitosis, una división celular que es anormal, y esto crea neoplasias que pues en algunos casos vienen a presentarse a manera de tumores. Acá también puse otro ejemplo, lo que viene siendo una célula normal, sana, y otra ya con cáncer. Vemos que hay una diferencia evidente hacia la vista de su forma. Y por otro lado, tenemos el tipo de célula, las neuronas. Aquí tenemos que la célula normal todas sus conexiones están, pues, las conexiones sinápticas están como más fluidas, más interconectadas. El azulito que viene siendo, pues, la información, ¿no? Que viene indicada, como que está fluyendo más, mientras que una neurona con ya esta deficiencia que es el Alzheimer, empieza a tener más ruido, ¿no? En sus interconexiones, ya no está tan interconectada. La coloración también se ve como de un azul más fuerte. Esas son a la simple vista, ¿no? Pero al final de cuentas, estas patologías hay de diversos tipos y diferentes clasificaciones. Y lo que les quería comentar es que esta, además de ser una patología degenerativa, que pues un gran factor es el factor edad. Siempre se le atribuyó mucho el factor genético, pero hoy por hoy, gracias al estudio de la biología celular, nos hemos dado cuenta, o sea, en los estudios, que ya no es solo el decir, no, pues alguien en mi árbol genealógico ya padeció, en este caso, por decir, Alzheimer, o en el caso anterior, que las células anteriores, estas, eran de cáncer epitelial, de la piel. Entonces, pues decimos, no, pues ya alguien lo tuvo, yo soy propenso a tenerlo. Y gracias al estudio de la biología celular nos hemos dado cuenta que no es en sí un todo el tema del ADN para declarar que ya vamos a tener esas enfermedades. Es más que nada el cómo heredamos los hábitos y la forma de vida, el estilo de vida, ya sea el estrés, ya sea también cómo se atrofia el estudiar, el hacer siempre el mecanismo de las rutinas, hacer lo mismo. Todo eso es lo que nos transmiten ahora bien, pues en casa, de padres a hijos, y así de generación en generación. Y es por eso que comenzamos a ver patrones de enfermedades muy marcados, no en sí por el ADN, sino por cómo es que fueron enseñados, vaya. Y por dar otro ejemplo, también aquí coloqué lo que vienen siendo la patogenia por viralidad. Estas células fueron
invadidas por virus y esto evidentemente pues empieza a tener diferentes estados de enfermedad en nuestro organismo. Y pues bueno, así como estas, hay muchos más tipos de pues anormalidades patogénicas en las células, pero pues el origen de la enfermedad, hay esas dos vertientes, no se dice en sí si está del todo como mal o quién está en sí en lo correcto, es dependiendo del estudio, de cómo lo tenemos. La Organización Mundial de la Salud nos lanza esta información, ¿no? De, ¿sabes qué? La salud al final de cuentas te debe llevar al buen funcionamiento, la célula tiene que estar funcionando bien para que estemos nosotros gozando de pues todos los procesos que ya vemos de manera aparente, ¿no? La medicina siempre se va más a tratar ya la sintomatología, ver los cuadros clínicos, y pues la biología celular, gracias a todo el descubrir de los lentes ópticos y todo lo que se ha estudiado, pues se ha podido ver que también sus orgánulos se ven afectados con lo que pasa en su entorno. Y vaya, esto del origen de la enfermedad también aplica bastante también como lo es las preguntas que tenemos acerca del origen de la vida, que no se le termina de dar una respuesta completa. Y es que seguimos aprendiendo, seguimos investigando. Es lo importante de ahorita nosotros como estudiantes de ciencias de la salud, es que nos documentemos acerca de las actualizaciones, lo que hay, alternativas, además de lo químico para tratar los diferentes padecimientos de la enfermedad, también las alternativas como lo terapéutico, lo natural. Y pues es importante que sepamos estas triadas que bien les comentaba. Está de más mencionar que debemos de siempre prevenir a través de estas conexiones, ¿no? ¿Qué información le estamos enviando a nuestro cerebro a través de los pensamientos y qué es lo que va a accionar dentro de nosotros? Mejor lo vemos muy fácil, ¿no? Cómo vamos a movernos, cómo caminamos, cómo usamos nuestras manos, pero también lo que sucede dentro de nosotros se va comprimiendo, el cómo gestionamos nuestras emociones, el cómo gestionamos todos esos pensamientos, tienen cabida en todo lo que viene siendo la manifestación de las enfermedades. Bueno, eso bien, todo por mi parte. El origen de la enfermedad se me hizo bastante interesante. Hay etapas de lo prepatológico, ya cuando se encuentra en estado patológico. Sin embargo, nos estamos yendo desde su origen, qué razones son las que podemos encontrar, los errores genéticos es lo que nos lanza la biología celular, anomalías en la reproducción, como lo comentaba, en la mitosis de las células, enfermedades infecciosas, como lo último que les comentaba, y pues el control de los mecanismos también a veces cuando vienen lo que es virus, cuando entran a la célula, pues toman el lugar de los mecanismos en el hospedador, las patogenias neurodegenerativas. Y ya pues en conclusión, el origen de la enfermedad viene a tener lugar en nuestras células. No se sabe si primero en el entorno y luego en la célula, o si primero fue en la célula y eso ya se somatizó. El estudio que más se ha dado, el actual, es que todo viene en tres, es entorno, es el órgano, el cerebro y pues tiene que ver mucho nuestra genética. Es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.